Bien, creo que ya está grabando. Les decía entonces que vamos a calcular el campo de una espira con sección circular y luego vamos a utilizar esos resultados para calcular el campo que produce una bobina, ¿verdad? Siempre de sección circular, solo que muy larga. Como la corriente circula por este cablecito, la que se enrolló en esa forma, pues usamos la ley de Biot-Savart para el caso de corrientes filamentales. Es esta expresión que está aquí. Necesitamos definir algunas cosas antes de hacer la integral, ¿verdad? Por ejemplo, necesitamos definir quién es el vector R pequeña, el vector R', el diferencial de línea, ¿verdad? Y sacarle la magnitud al campo. Ustedes están observando la presentación ahorita, solo ven la integral de la ley de Biot-Savart. O ven la definición del vector R. Solo la integral, no miramos. Solo la integral, muy bien. Muy bien, entonces estamos acá. Es que tengo dos presentaciones abiertas. No sabía cuál era la que observaba. Entonces, veamos, para definir el diferencial de línea en coordenada cilíndrica, ¿verdad? Por la forma, tiene una componente que depende del radio, una componente que depende del ángulo phi y una componente que depende de la altura z. Pero en este caso, pues dice que nuestra espira, ¿verdad? Tiene radio A, está centrada en el origen y descansa en ese plano, ¿verdad? En el plano XY, y transporta una corriente Y'. O sea que la altura Z no va a cambiar, ¿verdad? Y el radio es A, el radio es constante, ¿verdad? Entonces el radio tampoco va a variar. Entonces solo nos queda que lo que cambia es la parte que depende del ángulo. Cuando vamos y buscamos el diferencial de línea, vemos la parte que depende del ángulo, pues tendría esta forma. El radio que es A por D de phi en la dirección de phi. Ahora definamos R, ¿verdad? El vector R siempre es, pues, R pequeña, que R pequeña va del origen hasta el punto de campo y se le resta R', que R' va del origen hasta la fuente, ¿verdad? Aquí se elige el punto de campo sobre el eje de Z por sencillez, ¿verdad? Entonces, el vector R pequeña sería en la dirección de Z, Z. O sea, esta parte de aquí. Y el vector R', pues iría desde el origen hasta acá, ¿verdad? A todos los puntos. Sería un vector radial el que me sirve para ir desde el origen hasta cualquiera de estos puntos de la espira, ¿verdad? Que lleva corriente. Entonces, por eso es A en la dirección de rojo. Bien. La magnitud, pues, es sencillo sacarla, ¿verdad? Vemos que los dos vectores están a 90 grados, el vector Z y el vector ρ. Así que por Pitágoras usted puede sacar la magnitud, ¿verdad? Bien. Vamos a hacer el producto vectorial, producto cruz, ¿verdad? Entre estas dos cantidades. Vamos a multiplicar phi cruz Z, ¿verdad? Y vamos a multiplicar también phi cruz ρ. Si usted recuerda, cuando hacemos el producto cruz, o producto vectorial, nos olvidamos un rato de qué acompaña los vectores unitarios. Por ejemplo, esta cantidad Z o este AD de phi, nos olvidamos, ¿verdad? También nos olvidamos de los signos, por ejemplo, este menos A, nos olvidamos del negativo y del A, y solo trabajamos con los vectores unitarios positivos. Cuando hacemos ese producto vectorial, pues resulta lo siguiente, ¿verdad? Hay un AD de phi que lo tomamos como factor común, ¿verdad? Multiplicamos phi cruz Z,
Perdón, creí que la tenía ahí. Multiplicamos pi cruz z y si usted recuerda, cuando escribe el punto, primero va en cilíndricas el valor de ρ. Luego iría pi, luego iría z, ¿verdad? Puedo seguirlos escribiendo otra vez en orden. Si el producto cruz es hacia allá, en la dirección que leo normalmente, el resultado es positivo. Y si el producto cruz es hacia allá, en dirección contraria a la que leo, ¿verdad? Pues el resultado es negativo. Entonces, en este caso, pi cruz z es en la dirección que leo normalmente, paso de phi a z. Entonces sería positivo el otro vector, o sea, ρ, ¿verdad? Aquí está positivo ρ', ¿verdad? Y coloco las cantidades que acompañan a estas cantidades. El z aquí está y el a de phi, que como es factor común, está acá afuera, ¿verdad? Luego phi cruz ρ, ¿verdad? Phi cruz ρ. Para pasar de phi a ρ es en el sentido contrario al que leemos, ¿verdad? O sea que va en la dirección, en la secuencia negativa. El resultado sería negativo el otro vector, el que no es ni phi ni ρ, que sería z entonces, ¿verdad? Y nos queda negativo en la dirección de z, ¿verdad? Y a esto lo acompaña un negativo a. Como había un negativo ya del producto vectorial y hay un negativo, pues queda positivo a, ¿verdad? Y siempre a de pi que acompaña. Bueno, ahora se puede sustituir esto en integral. Y al sustituir esto en integral, pues nos queda en esta forma, ¿verdad? Hemos sacado la corriente porque es la misma corriente en todo este cable, ¿verdad? Es un circuito en serie. Es la misma corriente, así que constante sale del integral. Y para hacer integral aquí conviene trabajar en un sistema de coordenadas mixto. ¿Por qué? Porque ρ es función de phi, ¿verdad? Pero yo veo ρ unitario ahí y no tengo tan clara cómo es esa función, ¿verdad? No lo tengo tan claro. Si lo paso a este sistema de coordenadas mixto, donde el x unitario sé que es un vector constante, ¿verdad? Y el y unitario sé que son vectores constantes. La única parte que cambia y que depende de phi es este coseno y este seno, ¿verdad? Bien. Como las integrales son de 0 a 2 pi, ¿verdad? Y si usted se fija en la integral, todo es constante, ¿verdad? Excepto esta componente aquí que es parte del ρ unitario, ¿verdad? Esas dos integrales de 0 a 2 pi, pues la integral del coseno me va a dar un seno, ¿verdad? La del seno, un coseno con signo negativo, ¿verdad? Entonces, al evaluarse las dos funciones que resulten en 2pi y en 0, valen lo mismo. ¿Verdad? El seno y el coseno en 2pi y en 0 valen lo mismo. Y como se restan, ¿verdad? Entonces, la componente en x y en y va a desaparecer. Solo me queda la componente en z. ¿Verdad? O sea, solo me queda esta partecita de acá, que es lo que he copiado aquí abajo, ¿verdad? Y pues realizamos la integral ahí. Ya todo es constante, ¿verdad? Ya todo es constante, solo el d de phi, ¿verdad? Que cuando integra, pues le da phi, evalúa y aparece acá un 2pi. ¿Verdad? Todo lo demás es constante. Entonces queda el campo en la dirección de z, nu 0 y a cuadrado, ¿verdad? Porque se multiplicaron estos dos a entre esta cantidad a 3 medios, ¿verdad? Y aquí había un 4pi, ¿verdad? Pero cuando integró el phi y lo evaluó, le dio 2pi, se simplifica 2pi con 4pi y queda el 2. Bien, ese es el campo que produce la espira aquí en el eje. Ahora veamos si tuviéramos unas cuantas espiras pegaditas una con otra, ¿verdad? Pero solo unas poquitas. Bien. Aquí ya tenemos ese caso. Tenemos unas cuantas espiras pegaditas una con otra, ¿verdad? Y queremos determinar el campo que produce siempre acá en el eje Z. La cantidad de espiras, perdón, o de vueltas de alambre, le hemos llamado N1, ¿verdad? Y están muy pegaditas una con otra.
Entonces, el campo básicamente que produce cada espira va a ser el mismo que teníamos antes. Entonces, suman los n campos, n sub un campo se suman, ¿verdad? Y el resultado es esto de aquí. O sea, es lo mismo que tenía antes. Es lo mismo, excepto que se ha multiplicado por n sub 1. Eso es toda la diferencia. La condición aquí es que las vueltas estén muy cerquita una de otra. De modo que la distancia desde el centro de ellas hasta acá, pues sea prácticamente la misma, ¿verdad? Esto se conocería como una bobina compacta, ¿verdad? Una bobina de poca altura, que el radio es mucho más grande que la altura. Eso sería. Ahora vamos a armar el caso de la bobina que ya es larga, ¿verdad? Y que las espiras están muy pegaditas una con otra, ¿verdad? Que se le conoce como un solenoide ideal. O sea, en realidad esto tiene un ángulo de inclinación. Cuando uno va enrollando el cable y va poniendo uno sobre otro, esto presenta un pequeño ángulo de inclinación, pero nosotros lo despreciamos. Como que si no existiera ese ángulo de inclinación, por eso lo de la bobina ideal. Bien, hasta aquí vamos bien. Sí, bueno, gracias. Bueno, la idea va a ser unir un montón de bobinas compactas para formar el solenoide ideal, ¿verdad? Y largo. Dice, determina la inducción magnética en el eje Z producido por una bobina de longitud L, sección circular de radio A. Ahora son más vueltas. Este N grande es bastante más grande que el N1 de antes. Su eje coincide con el eje Z. Está ubicada desde Z igual a 0 hasta Z igual a L y transporta la corriente I', ¿verdad? Entonces vamos a definir una densidad de vueltas. Una densidad de vueltas que va a ser el número total de vueltas que hay aquí entre la longitud. Este número de vueltas por unidad de longitud, esta densidad de vueltas, va a ser la misma de la bobina de antes, de la bobina compacta. Solo que la bobina de antes, el número de vueltas era poquito y la altura era poco también. Va a ser N1 entre el D de Z, ¿verdad? O lo mismo que el N grande, ¿verdad? Entre la longitud. Bueno, de aquí se puede sacar una relación entre N1 y las otras cantidades, ¿verdad? Cuando se despeja, ¿verdad? Quedaría esto, N entre L multiplicado por el diferencial de Z', ¿verdad? Y N entre L es esta N pequeñita, ¿verdad? Esa densidad. Así que el campo que me producía la bobina compacta, el campo que me producía la bobina compacta, es el diferencial de campo de esta bobina grande, que está formada por muchas bobinas compactas. Por eso la cambio de color. Si se fijan, en un lado está verde, en otro le puse amarillo, rojo, morado, negro, azul. Le puse un montón de colores para indicar que cada pedazo de ellos es una bobina compacta y los vamos uniendo todos, ¿verdad? Profesor, ¿y por qué no puede hacer lo mismo aquí que hizo antes, que era más fácil? No puedo hacer lo mismo porque el cambio de altura, desde acá, desde el centro de esta bobina compacta, pintada en color verde, hasta aquí, hasta este punto Z, este cambio de altura, si lo comparo con la bobina de color azul, es bastante notorio, ¿verdad? O si lo comparo con la bobina de color rojo, también hay diferencia de altura, ¿verdad? La de verde, hasta aquí, voy a decir que el punto está por acá, como entre la O y la R, ¿verdad? Entre esta O y R está el punto. Entonces la diferencia de altura acá es diferente a la diferencia de altura acá, ¿verdad? Y si uso este azul de referencia, es todavía más notorio. Así que ya no puedo hacer simplemente una suma, sino que lo que debo hacer es un integral, ¿verdad? Entonces, el campo que producía la bobina compacta, que era este de aquí, ¿verdad? Sería el diferencial de campo del problema que estamos viendo ahorita. Y el N1
el N1 lo voy a cambiar por N chiquita y diferencial de altura, ¿verdad? Así. Y va a haber otro cambio. La altura desde aquí, desde el centro de la bobina, hasta el punto donde quiero calcular el campo, esa altura va a cambiar. Entonces, este z cuadrado también cambia, ¿verdad? Por una resta de z menos z'. Es decir, el punto, aquí está una altura z en el que quiero calcular el campo, pero la bobina compacta está a una altura z' que va a ir cambiando, ¿verdad? A medida que vayamos haciendo el integral. Bien, entonces tenemos este integral, ¿verdad? De 0 a L para calcular el campo. Este es el resultado del integral, ¿verdad? Se evalúa z' en los extremos, en L y en 0, ¿verdad? Que es el origen. Y después de hacer la evaluación tenemos este resultado. Bien. No sé si hasta ahí hay dudas. Vamos a ver si alguien reaccionó. No, creo que no hay dudas. Vamos a seguir entonces. Ahora vamos a suponer que esta bobina es infinita, ¿verdad? Para cuestiones reales, ¿verdad? En el mundo no hay una bobina infinita, pero puede ser que uno desea hacer un cálculo aquí dentro de esta bobina y ese cálculo lo quiere hacer cerca del centro. Cuando trabaja cerca del centro, la distancia desde el centro hasta acá puede ser tan grande, ¿verdad? Que la aproximación de bobina infinita pues sea muy buena, ¿verdad? Bien. Entonces, prácticamente hay que ponerle como límites, ¿verdad? Que L tiende a infinito, ¿verdad? Y como si es una bobina infinita, esta no arrancaría en el origen, sino que seguiría para abajo también, ¿verdad? Seguiría para abajo. Entonces, los límites serían en L y en negativo L, ¿verdad? Donde L tiende a infinito, ¿verdad? Uno hace el cálculo, ¿verdad? Luego le mete el límite y esta función que teníamos acá, ¿verdad? Esta función acá, se convierte esto en un 1. ¿Por qué? Porque todo es chiquito, comparado con L, todo es chiquito, ¿verdad? Entonces esto se desprecia, este negativo z es muy pequeñito, ¿verdad? Pues prácticamente va a quedar aquí este L cuadrado, ¿verdad? Que le saco la raíz y me da un L, ¿verdad? Y este L menos Z de arriba también, L grande, Z es pequeñito comparado con L, entonces solo me queda L sobre L, que eso es 1, ¿verdad? Y bueno, acá el límite cambia, ¿verdad? Es negativo L ahora, entonces queda una forma muy parecida a esta, ¿verdad? Con pues sería una suma de L más Z, sería L más Z, y entonces hace el límite y le queda otro 1. Entonces, 1 con 1 son 2, que se cancela con este de acá, ¿verdad? Eso fue lo que se obtuvo aquí, ¿verdad? Entonces, el campo dentro de un solenoide como este, un solenoide ideal, es nu sub 0, ni, ¿verdad? No sé si hasta ahí hay dudas. No, bueno, vamos a avanzar entonces. Me dicen cuando ya puedan ver la siguiente presentación. Ya se observa.
Sí, máster. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a hablar un poco de la ley integral de Ampere, ¿verdad? Por razones de tiempo, me voy a saltar la demostración, ¿verdad? Básicamente, si integramos lo que es la definición del campo B, ¿verdad? En una trayectoria cerrada, se llega a este resultado de aquí, ¿verdad? Que este integral de trayectoria cerrada del campo, eso se llama, perdón, eso se llama circulación, ¿verdad? Del campo. Es igual a mu sub 0 por I encerrada, ¿verdad? Recuerden, mu sub 0 es la permeabilidad del espacio libre, ¿verdad? Que eso tiene que ver con una respuesta de la materia a la aplicación del campo, ¿verdad? En el caso del espacio libre, pues es difícil de comprender, pero ya cuando se estudian medios materiales, se da cuenta uno que algunos medios tienen una respuesta muy pequeña a la aplicación de un campo magnético. Entonces, la permeabilidad se parece mucho a mu sub 0. Y hay otros medios, como por ejemplo el hierro, ¿verdad? Y otros materiales ferromagnéticos que tienen una respuesta relativamente alta, ¿verdad? Se magnetizan, entonces el valor de la permeabilidad en esos medios es mucho más grande que este valor, ¿verdad? Entonces ahí empieza a tomar sentido el significado físico de mu sub 0 o de mu en general, la permeabilidad. Bien. Uno puede venir y decir lo siguiente: este integral de trayectoria cerrada, ¿verdad?, de la corriente, asumiendo que la corriente se distribuye en un volumen, ¿verdad?, la podría plantear en esta forma, como integral de superficie de J densidad de corriente volumétrica, ¿verdad?, punto diferencial de superficie. Entonces, aquí lo que se aplicó fue el teorema de Stokes, ¿verdad? Como esto va a cumplirse independientemente de qué tan grande o qué tan pequeña sea la superficie, usted puede considerar una superficie muy pequeñita, ¿verdad? Esto, pues simplemente sería DDA, no ocuparía ser la integral, ¿verdad? Acá tampoco. Entonces le quedaría que el rotor de B es mu 0J. Podría ser el despeje aquí, pasar a restar, de ahí sacar factor común el de área, pero creo que es sencillo observar, ¿verdad?, que resulta esto de aquí. Rotor de B es igual a mu 0J, ¿verdad? Esto es la misma ley de Ampere, solo que lo de abajo se conoce como forma diferencial y lo de arriba como forma integral, ambas de la ley de Ampere, ¿verdad? Bueno, vamos a ver unos ejemplos con ley de Ampere. El primero es un cilindro hueco con distribución volumétrica de corriente uniforme. A ver, ¿quién me ayuda leyéndolo? Está, no, ¿está Glenis ahí? Está, vamos a elegir a alguien más entonces. Está Kevin. Así está Glenis, ¿no? Sí, ayúdeme, Glenis, por favor, leyendo. A ver, levantó la mano. No le escucho, no sé si... Los demás le escuchan. Sí, si gusta yo le ayudo, máster. Bueno, está bien, por favor. Otra cosa dijo el compañero Oscar que sí lo excusaba, que estaba todavía en el trabajo. Ah, bueno, muy bien. Entonces, voy a subir las grabaciones para que las Sí, me pueda... dijo que le hice el favor de excusarlo, bueno, decirle a usted, ¿verdad? Sí, está bien. Cheque, máster. Ejemplo 1, cilindro hueco con distribución volumétrica de corriente uniforme. Determina el vector densidad de flujo magnético campo B, tanto en el interior como en el exterior del cilindro muy largo, radio interior B y radio exterior C. Su eje coincide con el eje Z. Transporta una densidad de corriente uniforme de J igual a J sub 0 Z. Y ahí está la figura. Muy bien. Muy bien.
Vamos a resolverlo entonces utilizando la ley integral, ¿verdad? De Ampere. Fíjense que la ley integral de Ampere tiene dos partes, ¿verdad? A la derecha tenemos mu sub 0, corriente cerrada, ¿verdad? Y a la izquierda la integral del campo en una trayectoria cerrada. Esa trayectoria cerrada es una trayectoria imaginaria que elegimos, pero esa trayectoria imaginaria me va a encerrar una corriente que va a ser algo real, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cuánta corriente encierra, así va a afectar eso al cálculo, ¿verdad? Entonces, tengo aquí que la corriente encerrada, si el radio es más pequeño que B, vea que el cilindro hueco de 0 hasta B no tiene nada. De 0 a B no tiene nada, ¿verdad? Entonces, la corriente encerrada acá es 0 en esta región. Pero luego de B a C hay una pared, ¿verdad? Ahí hay un volumen y la densidad de corriente volumétrica circula por ahí, ¿verdad? J sub 0 en la dirección de Z. Entonces, no sé si ya notan que tengo unas trayectorias ahí punteadas, unas de color naranja como el cilindro y una roja que representa la corriente encerrada. En este caso, pues la trayectoria de color rojo, que es la corriente encerrada, ¿verdad? No tiene corriente aquí atrapada, ¿verdad? Es este resultado de acá. Ahora vamos a ver qué pasa aquí entre B y C, ¿verdad? Ahí ocurre lo interesante, ¿verdad? Entonces, entre B y C, ahí sí hay corriente encerrada, ¿verdad? La corriente encerrada se define como integral de superficie de J punto dA, ¿verdad? Resulta que J es J sub 0 en Z, ¿verdad? Pero la región, ¿verdad? Que es una región que para hacerla tenemos que considerar que cambia el radio y cambia el ángulo phi, ¿verdad? O sea, es el diferencial de superficie que va en la dirección de Z. Discúlpenme un momentito. ¿Me pueden sacar acá? Ok, gracias. Es esto, ¿verdad? De acá. Bien, hacemos el producto punto, producto escalar. Z unitario punto Z es 1. Los límites y la integral en sí son independientes, ¿verdad? La parte de ρ y la parte de phi. J sub 0 es constante, pero sale de la integral y nos quedan dos integrales, una para ρ y otra para phi, ¿verdad? La integral de ρ de ρ, ¿verdad? Sería un medio de ρ cuadrado, ¿verdad? Con estos límites, de ρ hasta b. Y la integral de phi es así, para poder cerrar la trayectoria, debe ser de 0 a 2pi. Bueno, tal vez alguien se pregunta, ¿verdad? ¿Por qué la pongo de 0 a, perdón, por qué la pongo de b hasta ρ los límites y no hasta c? Entonces, aquí está la figurita, ¿verdad? Que explica eso. Como mi trayectoria encerrada es la pintada en color rojo, esa trayectoria puede ser a cualquier punto. Aquí dentro, desde B hasta C, puede ser cualquier punto. Entonces, no tiene mucho sentido que lo ponga hasta C, porque la mayoría de puntos están antes de C. Entonces, por eso el radio se usa variable, se usa rojo, ¿verdad? Evaluamos esto y llegamos a esta respuesta. ¿Hasta aquí vamos bien o hay alguna duda? ¿Vamos bien? Bueno. Hay una región más, ¿verdad? Si ρ mayor que C, que ya es afuera de esta distribución de corriente, ¿verdad? Entonces, la trayectoria, ¿verdad?
la trayectoria que me encierra mi corriente sería esta roja de acá afuera. Vea que esta trayectoria roja encierra la región de 0 a B, que estaba vacía. Luego encierra la región de B a C, ¿verdad? Que esa sí había corriente. Y luego sigue de aquí en adelante que ya no hay corriente. Entonces, la única región donde sí hay corriente de lo que encierra es de B hasta C. Entonces, es la misma corriente de antes, o bueno, es muy parecida a la de antes, ¿verdad? Tiene un cambio, que ahora sí el límite es C. Hacemos la integral, ¿verdad? Evaluamos, y lo único que cambia es que ahora en vez de ρ aquí, ahora es C. Ese es el resultado. Okay. Ahora vamos a calcular el campo, ¿verdad? Vamos a calcular el campo. Usando la regla de la mano derecha, se determina el campo, ¿verdad? Que se iría en la dirección de phi. Bien. Venimos y decimos el campo que produce esa corriente, ¿verdad? La corriente V en Z, resulta un campo en la dirección de phi que va a tener esta forma de acá, ¿verdad? Cuando hacemos el producto punto, ¿verdad? Del campo que va en la dirección de phi, punto el diferencial de línea. El diferencial de línea, pues es, a ver si lo tengo aquí. No, pensé que estaba, pero no lo guardé entonces. Bueno, el diferencial de línea sería esto. Sería ρ, que es el radio, de dφ, ¿verdad? En la dirección, ¿verdad? De phi. Entonces, hace el producto punto, producto escalar, de phi unitario, del diferencial de línea, con el phi unitario del campo, ¿verdad? Se vuelve 1 eso, y solo me queda b en phi, ρ de phi, ¿verdad? Lo integro de 0 a 2pi, ¿verdad? Y entonces me queda b en phi, me queda el ρ, y la integral del ángulo, pues, evaluada me da 2pi. Despejando, tenemos lo siguiente, que el campo en la dirección de phi es mu 0 por la corriente encerrada entre 2pi ρ. La corriente encerrada, pues, esto no, esto olvídenlo. Es que no me guardo unas cosas, pero bueno. La corriente encerrada sería lo siguiente, ¿verdad? A ver, si esto está mal. Voy a volver atrás para explicar cuánto es el campo. El campo sería, ¿verdad? B igual a un sub 0 y encerrada entre 2 pi ρ. No, es que tomé la presentación equivocada. Ya. Bueno, entonces hay varias respuestas, ¿verdad? Hay 3 respuestas, ¿verdad? Una corriente era 0. Como esa corriente era 0, entonces divide 0 entre un número y le da 0. Entonces el campo es 0 si mi radio es más pequeño que B, ¿verdad? Si mi radio es menor que B, eso es 0. Luego, el resultado era J sub 0, ¿verdad? Es la corriente encerrada, ¿verdad? J sub 0, por mu sub 0, ¿verdad? Por mu sub 0, pi, ρ cuadrado menos b cuadrado.
Y esto entre 2 pi rho. Ahí cancela el pi, ¿verdad? Cancela el pi. Y este vale, ¿sí? B es más pequeño que rho. Y rho es más pequeño que C. Y la última, pues, es muy parecida, ¿verdad? Mu 0. Sub 0. Bueno, el pi se cancela, ya saben ustedes. C cuadrado menos rho cuadrado. C cuadrado menos b cuadrado. Entre el pi ya se canceló. Sería 2 y rho, ¿verdad? Entonces, este es para la región cuando rho es más grande que C. Así. Bien. A veces el estudiante tiene dificultades para entender, ¿verdad? Por qué ese campo iba en la dirección de phi, ¿verdad? Entonces voy a hacer lo siguiente, por si alguno tuvo dificultades, ¿verdad? Vamos a trabajar el campo de esta superficie y el campo de esta superficie, pues lo vamos a modelar como que en vez de ser una superficie, fueran un montón de hilitos de corriente muy delgaditos, ¿verdad? Claro, eso sí, la corriente que lleva esto, aquí tendría que ser una corriente pequeñita, ¿verdad? Y al hacer el cálculo, eh, me daría el equivalente a esta corriente de acá, ¿verdad? Al hacer el cálculo, me debería dar el equivalente a esta densidad de corriente superficial. Bueno, veamos el problema. Dice, determine el vector densidad de flujo magnético. El vector densidad de flujo magnético es el mismo vector inducción magnética y es el mismo campo B, ¿verdad? Es producido por una lámina cilíndrica de radio A. Su eje coincide con el eje Z y transporta una densidad de corriente superficial uniforme. La magnitud es K en la dirección de Z. Okay. ¿Hasta ahí vamos bien? A ver si alguien levantó la mano o interactuó. No. Bueno, vamos bien hasta ahí. Bueno. Si tiro una trayectoria cerrada aquí adentro, como esto es hueco, ¿verdad? Entonces no voy a encontrar ninguna corriente. La corriente encerrada es 0 y ya sé que cuando despeje para el campo va a ser 0 también, ¿verdad? O sea, lo interesante es acá afuera, ¿verdad? Cuando trabaje acá afuera, ¿verdad? Entonces ahí, esta línea punteada, ¿verdad? Es la que me representa la trayectoria imaginaria cerrada, ¿verdad? Afuera. Esa sí ya agarró la corriente en este borde. Este borde es la lámina, ¿verdad? Entonces ahí podemos calcular la corriente encerrada en ella, ¿verdad? Que se determina por medio de esta ecuación, ¿verdad? Integral, ¿verdad? Sería de 0 a 2pi, en este caso, los límites. K, producto punto, el vector t unitario y el diferencial de línea, que es a de phi. Si recuerdan, el vector t unitario es perpendicular a la dirección del diferencial de línea. Entonces, para que fuera perpendicular, el diferencial de línea viene aquí, ¿verdad? Así, que es en phi, ¿verdad? Enrollándose. Entonces, el vector t, para ser perpendicular, debería ir
hacia acá, ¿verdad? Bueno, me pintó una línea de más ahí el programa, pero es esta, es la misma dirección de K. Es la misma dirección de K. Entonces, eso significa que cuando hago el producto punto, ¿verdad? El T unitario va en Z. Entonces, Z del K y Z unitario del T, el producto punto me da 1. Solo queda la magnitud. Queda la magnitud de K, A de pi, ¿verdad? Como K es constante y A es constante, salen del integral, integra D de phi, le queda phi. Evalúa y eso le da 2pi. Creo que alguien está pidiendo acceso. A ver. Listo. Entonces tenemos estas dos respuestas, ¿verdad? El campo se calcula de la misma forma que antes, ¿verdad? Entonces, como se calcula de la misma forma que antes, me da este resultado, ¿verdad? Y despejando tenemos esto, ¿verdad? Básicamente, solo debo multiplicar la corriente encerrada por mu sub 0 y dividirlo entre 2pi rho, ¿verdad? Y pues como la primera corriente es 0 y la otra es esta cantidad, pues estos serían los resultados. ¿Me puede ayudar aquí? Y al rato me están llamando. Sí, gracias. Bien, este es el resultado. Como les decía, a veces uno no entiende por qué el campo ahí adentro es 0. Entonces, no, que la llamen otra vez. Entonces, por ello voy a hacer lo siguiente. Me dicen cuando ya puedan observar. No sé qué pueden observar ahorita. El cuaderno de matemática, master. Muy bien, un cuaderno de matemática, ¿verdad? Y vean que lo que tengo ahí definido es el campo de una línea de corriente. Pero esa línea no está no la coloqué en el origen, sino que la voy desplazando, ¿verdad? La voy desplazando como aquí en la presentación. No sé si ven la presentación que aquí dije que iba poniendo un montón de cables alrededor para formar la superficie, que lo podía hacer así, ¿verdad? Solo que tenía que, claro, determinar cuánto era el equivalente de corriente que tenía que llevar cada cablecito para que fuera equivalente a este, ¿verdad? Pero voy a usar esa misma idea para que si alguien no entiende por qué es 0 el campo, ¿verdad? Adentro de la lámina, ahorita lo voy a explicar. Bueno, he programado entonces en matemática que él me muestre el campo que producen varios cables de corriente. Aquí solo es uno. Es como que si el cable, ¿verdad? La profundidad no la veo yo, ¿verdad? El cable, digamos que va en la dirección de Z, la corriente va en la dirección de Z, y yo me subí en una escalera muy alta, ¿verdad? Me subí en una escalera muy alta y estoy viendo el cable, ¿verdad? Estoy viendo el cable, pero desde arriba. Entonces, el cable estaría aquí en el centro, y estas líneas que se enrollan son el campo B, ¿verdad? La inducción magnética alrededor del cable. Todos se imaginaban así, la inducción magnética alrededor de un solo cable. Bueno, me falta el pedazo de acá, ¿verdad? Pero es por la cuestión de la animación que he creado, que es conveniente así. Todos se lo imaginaban así, o no se lo imaginaban así. Este es un solo cable, ¿verdad? Así se enrolla. Sí, muy bien. Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a colocar dos cables, pero no los voy a poner en cualquier punto, los voy a poner desfasados 180 grados. ¿Verdad? Recuerden que el objetivo es entender por qué el campo adentro de esa lámina, ¿verdad? Se vuelve 0. Bueno, ahora ya le puse dos cables.
no sé si notan que uno estaría aquí y el otro estaría acá. Sí. ¿Lo notan? Sí, Master. Sí, muy bien. Entonces usa la regla de la mano derecha, ¿verdad? La corriente viene hacia usted, ¿verdad? Recuerda que usted se subió en una gran escalera y está viendo esos cables desde arriba, ¿verdad? Entonces use la regla de la mano derecha para que diga usted la corriente viene hacia mí, entonces el campo se enrolla en esta dirección, ¿verdad? Resulta que el campo, voy a copiar esta imagen, ¿verdad? Voy a copiar esta imagen. Ahora dar esto. Sí, el campo que produce una de las corrientes iría así, ¿verdad? Enrollándose, cerrado, claro, ¿verdad? Este es uno, ¿verdad? Y el otro, ¿verdad? Estaría por acá. Entonces, regla de la mano derecha para ver cómo va el campo, ¿verdad? Producido por la corriente. Y veo que el campo viene aquí así, ¿verdad? Entonces, campo viene aquí así, ¿verdad? No sé si van notando que aquí cerca del centro de ellos, ¿verdad? Ya va tendiendo a anularse el campo, ¿verdad? Porque mientras uno de los campos va bajando, el otro va subiendo. Entonces, en el centro van a tender a anularse, ¿verdad? Pero claro, en esta región, ya alejándose del centro, ya alejándose del centro, en realidad no es cero el campo, ¿verdad? A ver. No sé si ya ven superpuestas, perdón, las líneas, que cerca del centro es cero, ¿verdad? Pero ya alejadito del centro no se ve que sea cero. Entonces, ahora voy a ir, ¿verdad? Voy a ir y voy a ponerle más cables, ¿verdad? Alrededor de la superficie, ¿verdad? Tenía 2 cables, le voy a poner ahora 4. Le voy a poner 4. Notan que aquí por dentro se va anulando. Sí. Sí, ya se va anulando más, ¿verdad? Sí, Master. Sí, claro, hacer esto a pie es bien difícil, ¿verdad? Entonces, por eso decidí mejor hacer una animación en matemática. Voy a ponerle, me voy a saltar a 16 cables, ya para que vean el cambio de 4 a 16. A ver, tarda un poquito, ¿verdad? Como está procesando, está haciendo los cálculos, ¿verdad? Y luego tiene que graficarlo, ¿verdad? Entonces tarda un poquito, pero ya va a cambiar. Aquí se nota todavía que solo hay 4. A mí ya me cambió a 16. No sé si a ustedes también ya les cambió a 16. Sí, ya cambió. Muy bien. Entonces, aquí nos muestra el programa, ¿verdad? Que ya cada vez es menos el campo en el centro, ¿verdad? En realidad, por aquí es que iría la superficie, por aquí, por donde estoy moviendo el puntero. No sé si lo notan, ¿verdad? Pero aquí, por donde estoy moviendo el puntero, por ahí iría la superficie. Entonces, entre más cables le vaya poniendo, ¿verdad? Para modelar la superficie, más se va a ir limpiando esta parte central, ¿verdad? Entonces, eso significa que en la lámina, que en todos lados va corriente, ¿verdad? Entonces, por eso no hay campo adentro, ¿verdad? Quería explicar esto por si alguien no lo tenía tan claro, ¿verdad?
¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Sí, Master. muy bien. Entonces quiero finalizar hablando un poquito sobre ondas electromagnéticas, ¿verdad? Vamos a ver. Abrir reciente. Creo que es. A ver, no sé si es esta. Ahí está. Gracias. ¿Ya se puede ver la foto? ¿O no? Debería leerse ondas electromagnéticas. Sí, Master. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿verdad? Vamos a asumir una onda plana, ¿verdad? Una onda electromagnética plana, sinusoidal. Voy a definir un campo eléctrico de esta forma, ¿verdad? Va en la dirección de Z el campo, ¿verdad? Y es E sub 0 coseno de kx más omega t. Vean que es una función que depende de la posición y del tiempo, ¿verdad? Ese campo eléctrico depende de la posición y del tiempo, ¿verdad? Y queremos calcular el campo B, que es la inducción magnética, ¿verdad? Pues para hacer el cálculo voy a recurrir a lo que son las ecuaciones de Maxwell, ¿verdad? ¿Recuerdan todas las ecuaciones de Maxwell? ¿No lo recuerdan? Sí, Master. Sí. Teníamos lo siguiente. ¿Se ve la presentación? Sí, Master. Ah, muy bien, gracias. Entonces, tenemos una que dice que la divergencia del campo D, que es el desplazamiento eléctrico, ¿verdad? Acuérdense que para un medio lineal, el desplazamiento, pues es épsilon, que es la permitividad, por el campo, ¿verdad? Sí. Entonces, una de las ecuaciones me dice que la divergencia de este campo D, ¿verdad? Que está relacionada con el campo eléctrico es esta densidad de carga libre, ¿verdad? El equivalente, que este es como la ley de Gauss, ¿verdad? Para el campo B, pues dice que la divergencia del campo B es igual a 0. Eso se debe a que ustedes han de recordar que el campo B sale de un rotor, de una cantidad que se conoce como potencial vectorial, ¿verdad? Esta ecuación de aquí, la tercera, es la ley de Faraday, ¿verdad? Dice que el rotor del campo E más la derivada del campo B con respecto al tiempo me da 0, ¿verdad? Y la última, que habla de la corriente de desplazamiento, ¿verdad? Me dice que el rotor del campo H es igual a J. J es la densidad de corriente, ¿verdad? Más la derivada del vector de desplazamiento con respecto al tiempo. Este término de aquí, ¿verdad? Este término de aquí me da la corriente de desplazamiento. Disculpen, alguien creo que está pidiendo acceso. No. Ah, perdón. Entonces pensé que alguien estaba pidiendo acceso. El campo H, por si no lo recuerdan, para medios lineales se relaciona con el campo B. El campo B es la permeabilidad magnética del medio, ¿verdad? Cualquiera que sea, multiplicada por el campo H. Entonces, si trabajáramos estas ecuaciones de Maxwell en forma de los campos E y campo B, ¿verdad? Que de repente es lo que estamos acostumbrados, nos queda lo siguiente, que la divergencia del campo E, ¿verdad? Sería la densidad de carga volumétrica libre sobre épsilon, ¿verdad? La permitividad del medio. El rotor de E es negativo derivada parcial, ¿verdad? Del campo B con respecto al tiempo, ¿verdad? La divergencia de B igual a 0. Y cuando sustituimos J, ¿verdad?
la corriente, ¿verdad? Y el campo D por el campo eléctrico, pues nos queda una expresión así, ¿verdad? Aquí hay un término que tiene que ver con la corriente de conducción que nosotros conocemos, ¿verdad? Y si hubiera algún tipo de corriente diferente, ¿verdad? Podría ser cero este. O si hubiera algún tipo de corriente distinta, pues aparecería ahí. Bien. Entonces, nosotros de las 4 ecuaciones de Maxwell, vamos a usar esta de aquí ahorita. Bien. Entonces, necesito calcular el rotor del campo eléctrico, ¿verdad? Para conocer la derivada de la inducción. Ustedes recuerdan, el rotor del campo se calcula en esta forma de aquí, ¿verdad? La componente del campo de X es 0, la componente del campo en Y es 0, ¿verdad? Entonces solo tengo el campo en Z. ¿Se acuerdan que aquí uno arma unas líneas aquí, tachando lo que va a evaluar, ¿verdad? Entonces quedaría derivada de en Z con respecto a X, ¿verdad? Menos la parcial, ¿verdad? De E en X con respecto a Z. Pero como es este término de aquí, ¿verdad? Por aquello de la matriz de cofactores, este llevaba un -1, ¿se acuerdan? Entonces, al final, este queda negativo, ¿verdad? Y el otro cambia a positivo. Entonces, el primer término, como tiene E en la dirección de X, que no hay E en X, solo hay E en Z acá, ¿verdad? Solo hay un E en la dirección de Z. Entonces, el primer término es 0. Derivamos el otro. Derivamos E en Z con respecto a X. Bueno, derivamos el coseno. La derivada del coseno es negativo seno, ¿verdad? Y la derivada interna es un K, ¿verdad? La derivada interna es un K. Como aquí por definición hay un signo menos y de la derivada salió otro signo menos, entonces esto al final queda positivo en la dirección de Y. De las demás derivadas, todas son cero las demás, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque solo hay una componente diferente de cero, que es la de Z. Entonces habrían dos derivadas con respecto a ese Z. La otra que no, que afecta al término es con respecto a Y. Hay una derivada con respecto a Y, ¿verdad? Ya sería en otra dirección, eso sí, ya sería en la dirección de X. Pero la función del campo es E sub 0, que es una constante, y de lo que sí depende como variables es de X y del tiempo. O sea, no depende de Y. Por eso la única derivada distinta de 0 es esta de aquí. Bien. Ese rotor que acabamos de calcular es negativo la derivada del campo B con respecto al tiempo, ¿verdad? Bien. Otro recordatorio más, solo que no tenía presentación, ¿verdad? Entonces, ni modo, lo escribí a mano, ¿verdad? Por cuestión de tiempo. Es que cuando uno estudia ondas, ¿verdad? Ondas mecánicas, a uno le enseñan que la velocidad es lambda por F, ¿verdad? ¿Se acuerdan quién es lambda y quién es F? Longitud de onda y frecuencia. Longitud de onda y frecuencia, excelente. Y en este caso, nosotros trabajamos con ondas electromagnéticas, ¿verdad? Y estamos trabajando en el vacío, ¿verdad? Si estamos trabajando en el vacío, la velocidad sería la velocidad de la luz en el vacío, ¿verdad? Y lo demás sería igual, lambda por F, ¿verdad? Ahora bien, voy a jugar un poquito, ¿verdad? Porque no he definido quién es ese K, ¿verdad? ¿Quién cree que es K para ustedes de la función acá? Coseno de K por X más omega T. ¿Quién creen que sería K? No, bueno, sigamos entonces. Lambda la voy a dividir entre 2pi, ¿verdad? Y la frecuencia la voy a multiplicar por 2pi. O sea, si yo cancelo este 2pi con el otro, regreso a lo mismo, ¿verdad? Ahora les explico por qué, ¿verdad? Resulta que pi por F, 2pi por F es
la frecuencia angular, ¿verdad? 2pi por f es la frecuencia angular. Y el inverso de lambda entre 2pi va a ser k, ¿verdad? De repente, ustedes, si se acuerdan de ondas mecánicas, están relacionando k con una cantidad que se llama número de onda, ¿verdad? Pero aquí, en vez de llamarle número de onda, pues le vamos a llamar, ¿verdad? Para este caso, que es en una dimensión, que es una constante de propagación, le vamos a llamar, ¿verdad? Allá cuando ya lleven los cursos de electro, de repente K ya no va a ser en una dimensión, sino que va a ser un vector. O sea, que va a tener algo en X, algo en Y, algo en Z, ¿verdad? Pues va a ser un análisis muy parecido a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Solo que aquí, ahorita, por razones de tiempo, ¿verdad? Solo vamos a decir que K está en una dimensión, ¿verdad? Le vamos a llamar constante de propagación. La magnitud de ese K es 2pi entre lambda. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Y recordando, ya tenemos el rotor del campo, ¿verdad? Que me va a ayudar a calcular la inducción magnética. A ver, tenía otro por acá. No. Disculpen un momentito que no me ajustó el tiempo de hacer la presentación, entonces lo tuve que hacer a mano, permítanme. Ahí está. Ahora sí. Bien. Tenemos entonces la derivada del campo B con respecto al tiempo, ¿verdad? Que ya la conocíamos. Y ahora necesito encontrar el campo B, o sea que tengo que integrar, ¿verdad? Al plantear la integral, pues quedaría en esta forma, ¿verdad? Con el signo menos, ¿verdad? Hacemos la integral del seno. Entonces encontraríamos un negativo coseno, ¿verdad? Y al hacer la integral, esta parte de omega t, ¿verdad? Es la parte que depende del tiempo. Entonces me quedaría dividiendo esa frecuencia angular, ¿verdad? Entonces quedaría la integral, ¿verdad? De esta forma, ¿sí? Así sería. Entonces, si hasta ahí vamos bien. Sí, vamos bien. Bueno, acabamos de ver ahorita que K, ¿verdad? Y la frecuencia angular están relacionadas con la velocidad de la luz, ¿verdad? Entonces, aquí lo que me queda es el inverso de la velocidad de la luz, ¿verdad? Entonces queda 1 entre C. Por eso la expresión cambia a la forma que tenemos acá. Ya. Entonces, noten que la magnitud del campo B entonces pudo ser, y el campo en sí, ¿verdad? Y la magnitud pudieron ser calculadas utilizando pues, una de las ecuaciones de Maxwell. Y la magnitud sería esto, E sub 0 sobre C, ¿verdad? Y va en la dirección de Y, va perpendicular al campo eléctrico, porque el campo eléctrico iba en la dirección de Z, ¿verdad? Bien, vamos a bajar un poquito. Bueno, hablando un poco más de detalle de la magnitud, que sería el valor máximo de la que está tomando cada campo. Para el campo eléctrico, ese valor máximo que puede tomar es E sub 0. Lo toma cuando el coseno de todo lo que está ahí en el argumento, ¿verdad? Cuando ese coseno da 1, pues la magnitud es E sub 0. Para la inducción magnética,
la magnitud le podemos llamar B sub 0, ¿verdad? Que sería el campo eléctrico de sub 0 sobre C. C es la velocidad de la luz. O sea que hay una relación entre el campo eléctrico y el campo magnético, o por lo menos entre sus magnitudes, ¿verdad? Que la magnitud del campo B, vean que es la magnitud del campo eléctrico entre la velocidad de la luz. Si ustedes se fueran, ¿verdad?, a trabajar con, de repente, las integrales que definimos para calcular campos, ¿verdad?, como con la ley de Coulomb, ¿verdad?, para el campo eléctrico, o con Biot-Savart para el campo B, también notarían que hay una relación directa, ¿verdad? Y pues es necesario para anotarla recordar esto, que la velocidad de la luz en el vacío es 1 sobre raíz de mu sub 0 entre epsilon sub 0. Y si no fuera en el vacío, sino que fuera en un medio diferente, ¿verdad?, pues la velocidad de la luz tal vez le llamaríamos V, ¿verdad?, o podría dársele otro nombre. Y sería 1 entre la raíz del mu, ¿verdad?, que es la permeabilidad en el medio que corresponda, multiplicado por epsilon, ¿verdad?, la permitividad del medio que corresponde, ¿verdad? Por ejemplo, ¿creen que la velocidad de la luz en el agua, creen que es la misma que en el vacío, o creen que no? A ver, ¿quién quiere responder? ¿Creen que la velocidad de la luz en el agua es la misma que la velocidad de la luz en el vacío, o creen que cambia? Es diferente. Es diferente, ¿verdad? ¿Será más grande o será más pequeña en el agua? Es más pequeña en el agua. Es más pequeño, así es. Pues ustedes ya llevaron ahorita el propedéutico de física moderna, ¿verdad? Entonces, comprenden que la luz está asociada ahí a unos paquetes de energía, ¿verdad? Unos fotones. Entonces, cuando la luz viaja, por ejemplo, por un medio transparente como el agua, resulta que en algún momento va a interactuar con la materia que está ahí, ¿verdad?, con las moléculas de agua. Entonces, esta materia puede absorber, ¿verdad?, la energía, y luego puede volverla a emitir, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo en que absorbe y reemite la energía, ¿verdad?, pues se pierde tiempo. Y en ese instante, pues no va a avanzar la luz, ¿verdad? Entonces, en promedio, la velocidad de la luz es como de 2.25, ¿verdad? Siempre por 10 a la 8 metros por segundo, ¿verdad? Pero en el vacío es alrededor de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y en el agua anda como alrededor de 2.25. Entonces, por 10 a la 8 siempre, ¿verdad? Entonces, esa diferencia de tiempo pues se debe a la interacción con el medio. Bueno, para finalizar, ¿verdad?, quiero hablar brevemente sobre el vector de Poynting, ¿verdad?, que el vector de Poynting está asociado a la energía, ¿verdad? Más específicamente, el vector de Poynting está asociado al flujo de energía, ¿verdad? Es una potencia por unidad de área, ¿verdad? Si le buscamos una especie de equivalente, ¿verdad? Resulta que se define en el vacío así, ¿verdad? El campo eléctrico, producto cruz, el campo B, ¿verdad?, entre mu 0, ¿verdad? Que básicamente B entre mu 0 en el vacío lo haría el campo H.
campo H se convertiría, o lo podemos dejar así, que estamos acostumbrados a trabajar con el campo B, ¿verdad? Bien, cuando queremos calcular la magnitud, ¿verdad? Entonces, como en el caso que estábamos trabajando ahorita, los campos son perpendiculares, ¿verdad? Y entonces van a 90 grados entre ellos, ¿verdad? Magnitud de uno, magnitud del otro, seno 90 grados, ¿verdad? Al calcular la magnitud, entonces nos quedaría algo parecido a esto de aquí abajo, ¿verdad? Como nosotros estamos analizando unos campos que cambian como funciones senos o cosenos, ¿verdad? Son sinusoidales. Normalmente es interesante hablar del valor medio, ¿verdad? O del valor promedio, en vez de valores instantáneos. ¿Por qué? Porque los valores instantáneos están cambiando cada instante, ¿verdad? Así como su nombre lo indica. Pero el promedio, pues, me puede servir, ¿verdad? Para analizar mejor esta situación. Así que el valor promedio, ¿verdad? De este vector de Poynting sería esto, ¿verdad? 1 sobre mu0, ¿verdad? La magnitud de E promedio por el B promedio. Fíjese que ya no es el vector lo que tengo aquí, sino que es una magnitud, ¿verdad? Como son funciones sinusoidales, no sé si todos recuerdan o están familiarizados que hay un raíz de 2 que divide la magnitud, ¿verdad? Cuando hablamos de ese tipo de funciones. Un raíz de 2 para este y un raíz de 2 para este otro, ¿verdad? Entonces, cuando los multiplicamos, los raíz de 2 por raíz de 2 dividiendo, nos queda un 2 dividiendo, ¿verdad? La magnitud de medios, ¿verdad? Era E sub 0, ¿verdad? Acuérdense que ya está dividido entre raíz de 2 para hablar del promedio. Y la magnitud de este B, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, era E sub 0 sobre C, ¿verdad? Y ya está dividido también entre el raíz de 2 para sacar el promedio. Por eso queda así. Ya. Entonces, al final lo podríamos expresar en esta forma. E sub 0 cuadrado, ¿verdad? Que es la magnitud del campo al cuadrado sobre 2 veces la velocidad de la luz. Muy bien. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que cuánto sería el flujo de energía promedio, ¿verdad?